Mateo capítulo 2. ¿Qué verdades aprendemos acerca de la estrella del oriente? Ese es el nombre bíblico, la estrella del oriente, aunque tradicionalmente es conocida como la estrella de Belén, porque allí terminó y allí desapareció. Permítame leer Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Al 11 mejor, para que rescatemos toda la idea. Cuando nació Jesús, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto allá en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Amada iglesia, amados hermanos, ¿qué verdades se desprenden? ¿Qué verdades podemos rescatar? ¿Aprendemos de la estrella del oriente? En esta mañana veremos tres verdades. Vamos a aprender que de la estrella aprendemos verdades doctrinales, que de la estrella aprendemos verdades prácticas, y de la estrella aprendemos verdades del carácter de Dios. Vamos a ver tres verdades en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante su presencia, dando gracias porque usted es bueno, porque nos ama, su misericordia para siempre. Queremos en este día rogar no solo su presencia, sino su ayuda, su dirección, su guianza en estas verdades que usted me ha permitido aprender, estudiar, rescatar, para transmitir a su pueblo reunido en este lugar. Padre, gracias por todo y gracias por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento.
amada iglesia, amados hermanos, muchos libros, muchos editoriales se han escrito acerca de la famosa estrella del Oriente, la estrella de Belén, con muchas teorías y muchas especulaciones acerca de qué es lo que era este fenómeno de la estrella que apareció allá en el Oriente, a los sabios del Oriente, a los reyes magos, como dice aquí la Escritura. Algunos piensan que fue una unión, una conjunción de planetas, una alineación óptica, pero no física, de planetas. Y eso se llama una conjunción, donde el planeta Júpiter, Saturno y algunos piensan que Venus se alinearon y el ojo óptico lo ve como en línea, aunque no están en sentido físico juntos, sino muy distante unos a otros. Y que esto provoca una luminosidad de 3 estrellas a la vez. Otros piensan que fue una supernova. Una supernova, según los expertos, es una explosión que ocurre allá en la esfera celeste, una explosión de 2 o 3 estrellas. Y esa explosión, dicen algunos, que fue esta estrella que apareció. Otros piensan que fue el famoso cometa Halley, que cada 70, 80 años aparece. Y según la historia, según los expertos, antes del 0 de Cristo, es decir, por ahí por el 8 antes de Cristo, el cometa Halley apareció. Y creen que por causa de que las fechas no concuerdan bien, creen que a lo mejor esta estrella fue el cometa Halley. Otros dicen simplemente que fue una nueva estrella, una estrella naciente, un fenómeno especial, porque según algunos esta estrella naciente se llamaba el príncipe naciente, que tiene relación con dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Para mí y para muchos teólogos expertos, consideramos que la estrella fue un fenómeno único y especial para ese momento y para ese evento. No tiene nada que ver con conjunción, no tiene nada que ver con una supernova, no tiene nada que ver con el cometa Halley. Simplemente en Dios, en su soberanía, permitió crear en ese momento una estrella especial para que guiara a los reyes magos, a los sabios del Oriente, hasta la misma presencia donde estaba Jesucristo. Es más, el versículo 9 dice que los sabios del Oriente, los reyes, habiendo salido de la presencia de Herodes, inmediatamente volvieron a ver la estrella. Es decir, había desaparecido por un momento y la estrella apareció para seguir la dirección fijada por Dios hasta que se detuvo literalmente arriba de la casa donde estaba el niño. Y cuando los reyes magos vieron la estrella detenida en esa casa, la estrella desapareció y hasta el día de hoy no ha vuelto a aparecer. Es decir, era un fenómeno sobrenatural, divino, celestial, galáctico, estelar, único, una vez y para siempre. Sea cual fuera al final el origen de esta estrella, que es de Dios el origen, el caso es que esta estrella tenía un propósito y esta estrella cumplió el propósito a cabalidad, en su totalidad, perfectamente, maduramente. Permítame decirle algo el día de hoy
usted que está presente y los que están detrás de la cámara, usted está vivo con un propósito de parte de Dios. Usted tiene un propósito delante de Dios, sea quien sea cualquier persona que sea usted, que crea lo que crea, que piense lo que piense, que diga lo que diga. El hecho de que usted no nació por obra de la casualidad. Usted no nació por obra de un accidente, aunque algunos pudieran pensar que nacieron por accidente. Dios le ha permitido nacer y Dios le permitió crecer y Dios le ha permitido vivir hasta el día de hoy, porque Dios tiene un propósito para con usted. Y ese propósito usted tiene que buscarlo. Y usted tiene que encontrarlo. Y usted tiene que abrazarlo. Y ese propósito usted tiene que vivirlo. Porque si una simple estrella que no piensa, que no habla, cumplió el propósito que Dios tenía para aquella estrella, usted y yo somos seres inteligentes, sobre lo cual, al entender y comprender que no somos parte de una evolución, sino que somos el objeto de la creación de Dios, Dios nos creó con un propósito. Y le voy a decir algo, la única manera de ser feliz, la única manera de vivir una vida más tranquila, la única manera de poder gozar, mire lo que dice ahí Mateo 2:10, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. La única manera de poder usted regocijarse en su vida, tener gozo en su vida, no felicidad. Ahora cuando usted venga a Navidad, el miércoles, el jueves, usted va a comer un pernil, usted va a comer un lechoncito, usted va a tener fiesta con su familia y usted va a tener un momento de alegría. Pero eso no es gozo que Dios da. Eso no es regocijo. La Biblia dice que los sabios del oriente se regocijaron. Entre paréntesis, porque habían llegado a cumplir el propósito de su vida. No solamente la estrella cumplió el propósito de guiar a los magos, sino que los mismos reyes magos, dejándose guiar por esa estrella, llegaron a cumplir el propósito de Dios en su vida. Por eso que hoy por hoy el cristianismo está tan incipiente, insípido. Por eso que hoy el cristianismo está tan apagado. Por eso que hoy el cristianismo está sufriendo las consecuencias de una decadencia, de una caída estrepitosa, de una caída voluminosa, de una autodestrucción, porque al no vivir y al no buscar el propósito de Dios para su vida, no podemos tener regocijo y no podemos gozarnos en la vida cristiana, convirtiendo todo esto en una mera religión. Todo y todos, siendo parte de la creación de Dios, tiene un propósito. El que no está viviendo el propósito de Dios va a sufrir las consecuencias. Es como este lápiz. Aunque usted no lo crea, este lápiz es feliz escribiendo. Y escribe, es feliz. Porque Dios permitió que se ideara, que se creara este lápiz con el propósito de escribir. Y cada vez que usted lo usa y escribe, este lápiz es feliz, es dichoso, porque cumple su propósito. Pero si usted toma este lápiz y lo usa como martillo, no va a poder ser feliz, porque no está cumpliendo su propósito. ¿Alguien dice amén?
Dios tiene un propósito con usted. Usted no nació por casualidad. Usted no nació por un accidente. Y Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Todo esto es gratis porque no estaba en el escrito, así que me alargué un poquito. Pero bueno, estamos recién calentando motores. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente al poniente, es decir, del oriente al poniente, a Jerusalén, unos magos, diciendo, declarando, testificando, enseñando, expresando, explicando y preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué razón tenían los sabios del oriente para poder hacer semejante declaración en afirmativa? No preguntando si es que había nacido el niño, sino ¿dónde está el que nació? Porque su estrella hemos visto, donde se afirmaba la confianza y la fe de los sabios del oriente para creer y determinar y declarar y testificar dónde está el que nació. Porque ellos creyeron que esa estrella era del Mesías. Cuando Jesús nació en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que nació, que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es decir, no nos vamos de aquí hasta que nos digan dónde está el rey que nació, porque nosotros, el propósito nuestro es venir a adorarle. Quiero que sepa algo. Los sabios del oriente no eran judíos. No eran del pueblo de Dios. Y mientras que el pueblo de Dios y los líderes y los religiosos y los recalcitrantes fariseos, escribas y saduceos no pudieron conocer al Mesías, conociendo la Biblia, no pudieron adorar al Mesías, no fueron donde estaba el Mesías, siendo supuestamente el pueblo de Dios. Mas sin embargo, un grupo de reyes magos, no siendo del pueblo de Dios, actuaron como el pueblo de Dios, hicieron como si fueran pueblo de Dios. Y es interesante, hoy por hoy muchos que son del pueblo de Dios estamos actuando como que no somos del pueblo de Dios. Y muchos que no son del pueblo de Dios están actuando como si lo fueran. Esto es lo que sucedió en este pasaje. Bueno, dejémonos de introducción. Pero bueno, ¿cuál es el propósito de este fenómeno astronómico, astral, sobrenatural, este fenómeno galáctico, celestial, estelar? ¿Cuál es el propósito? El dar a conocer la verdad del Mesías, para guiar hacia la verdad del Mesías, para aceptar la verdad que es el Mesías, para vivir la verdad en el Mesías, para enseñar la verdad del Mesías, para ser salvos por la verdad que es el Mesías, para llegar al cielo por la fe en la verdad que es Cristo el Mesías. Es el propósito de la estrella. Y no sé si la próxima semana voy a enseñar sobre esto, sobre lo que yo pienso en forma personal de que los reyes, los sabios del oriente, los reyes magos, llegaron a la bendición máxima
de acuerdo a Mateo capítulo 2, versículo 12. Y siendo avisados en sueño, y siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Posiblemente la semana que viene vamos a estar enseñando qué significa que estos personajes, los reyes magos, entraron por un camino, iban en un camino, se encontraron con el Mesías y luego se fueron por otro. Muchos de nosotros necesitamos entrar por otro camino, porque el camino que llevamos no nos va a llevar a ninguna parte. Hay caminos que para el hombre parecen derechos, parecen rectos, dice el proverbio, creo que es 14, pero al final son caminos de muerte. Hay un solo camino que nos lleva a la vida. Me parece que hay alguien que dijo por allí en Juan capítulo 14, me parece versículo 6, alguien dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. Significando que hay solamente un camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero bueno, Pastor Jerry, hay tantas verdades en este pasaje. Aquí yo he dicho como 3 sermones ya, que se pueden ampliar de una manera significativa, de una manera grande para poder ilustrar la fe cristiana, la fe en estos personajes, el propósito de la estrella. Hermano, de la misma manera que la estrella, el propósito era para guiar. Hoy por hoy, escúcheme, hoy por hoy, Dios ha puesto frente a usted muchas estrellas. Levante la Biblia. Levántela. Ahí tienes una estrella. La Biblia completa de Génesis al Apocalipsis es una estrella. Si usted rindió su vida a Cristo, no a una religión, no a una iglesia, no a un pastor, si usted rindió su vida a Cristo, el Mesías, en fe y en arrepentimiento, el día que usted rindió su vida a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu vino a vivir dentro de usted. Efesios 1:13, en el cual, habiendo creído en él, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dentro de usted tiene otra estrella que se llama Espíritu Santo, que nos conduce y nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo dentro de usted es una estrella. La Biblia en su mano es otra estrella. Escúcheme, la iglesia, la asamblea donde usted está congregado es otra estrella. Es más, no importa el nombre del pastor, del siervo de Dios que sea, pero aún los pastores se convierten en estrellas para los feligreses, para los hermanos. Pero hay un problema. Los sabios del oriente obedecieron la estrella y llegaron al propósito que Dios tenía para ellos. Porque obedecieron a la estrella, siguieron a la estrella, no perdieron de vista la estrella. Y el problema es que nosotros tenemos tantas estrellas y a ninguna le estamos obedeciendo y a ninguna le estamos haciendo caso y estamos haciendo lo que se me viene en regalada gana, y por eso que mi vida está como está, y por eso que estamos teniendo tantos problemas y tantas dificultades, porque todas las estrellas que Dios ha puesto a mi vida para que me guíen, para que me enseñen, para que me dirijan, a mí me importa un pepino. Por eso que el cristianismo se ha convertido en algo insípido y decadente. Porque Dios, habiendo puesto delante de nosotros grande cantidad de estrellas, no estamos haciendo igual que los Reyes Magos.
dejándonos guiar. Y los Reyes Magos tuvieron una estrella nada más. Yo mencioné por lo menos 4. Y a ninguna de ellas, alguno de nosotros le estamos haciendo caso. Pastor, ¿y cómo tú lo sabes? Por las decisiones que están tomando en su vida. Porque si nos dejásemos llegar por la estrella, no estuviésemos tomando las decisiones que hoy por hoy muchos de nosotros estamos tomando. Bueno, ¿qué verdades nos enseña entonces esta estrella? La única estrella de los sabios del Oriente. ¿Qué verdades? Primero, la estrella del Oriente enseña verdades doctrinales de Dios. Mire, en este libro están registradas todas las verdades doctrinales de Dios. Hay muchas doctrinas. Hay muchas enseñanzas, pero una de las doctrinas que enseña la estrella es doctrinas proféticas. De manera especial, la estrella entregó a los reyes, a los sabios del Oriente, les entregó verdad profética. Permítame añadir algo. Mateo capítulo 2, vamos a agarrar primeramente el versículo para afirmar esta verdad. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Vaya por un momento a Números capítulo 24, versículo 16 y versículo 17. Números, Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, el 4º libro de la Biblia. Números 24, versículo 16 y versículo 17. Hermano, la estrella, la primera verdad que enseña en este pasaje es una verdad doctrinal. ¿Qué tipo de doctrina, pastor? Profética. Número 24, 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Mire para acá. La mayoría de los comentaristas sanos dicen, los que dicen que saben, que no hay duda que estos personajes sabios del Oriente, como lo dice Mateo, reyes magos, no hay duda que ellos eran hombres no solamente pudientes, eran hombres no solamente intelectuales, eran hombres de una casta especial en aquel tiempo. El pastor que pasó a la presencia del Señor, el pastor John MacArthur, enseña acerca de los Reyes Magos, que dice que había un grupo especial en Babilonia, creo que era, o en Mesopotamia, no me recuerdo, yo lo leí ya hace más de un año, pero me recordé ahora. John MacArthur enseña que había un grupo selecto, especial, en aquellos recónditos lugares allá en Babilonia, que eran literalmente llamados magos. ¿Ok? Y dice que el nombre es correcto, magos del Oriente. La versión nuestra en español dice Reyes Magos. Hombres pudientes, hombres capaces, hombres con recursos,
hombres muy inteligentes. Se cree que eran astrónomos. Pastor, ¿qué es un astrónomo? Los que se dedican a estudiar los fenómenos estelares, los fenómenos celestiales, el movimiento de las estrellas, todo tipo de fenómeno sobrenatural en la esfera celeste. Astrónomo. También hay una mezcla, en ese tiempo había una mezcla con astrología. Pastor, ¿qué es la astrología? La astrología tiene que ver con ciencias ocultas, con hechiceros y con brujos que miran a través de los fenómenos naturales, del movimiento de las estrellas y de los planetas. Miran cosas y enseñan cosas de carácter ocultista, de carácter diabólico, de carácter satánico. Estos sabios del Oriente también se cree que eran estudiosos de todo tipo de literatura religiosa que había en aquel tiempo. Y se cree, obviamente hablando sobre esta base, que eran expertos en dedicarse a diferentes profecías de diferentes grupos religiosos que pudieran haber existido en aquel tiempo. A mí personalmente no me cabe duda que los sabios del Oriente, los reyes magos, no me cabe duda que definitivamente tenían una influencia grande judía. Y no me cabe duda que conocían los escritos del Antiguo Testamento. Y no me cabe duda que este pasaje, Números, capítulo 24, versículos 16 y 17, no me cabe duda que ellos entendían cuando dice, nacerá estrella. Dice aquí, cuando dice aquí, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Y como consecuencia, se levantará cetro de Israel. No me cabe duda que estos sabios del Oriente eran expertos, conocían la historia de Israel, conocían la historia del Génesis, desde capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Génesis y los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, escritos como creemos nosotros por Moisés. Y ellos conocían la historia de Israel y conocían acerca de Abraham y conocían acerca de Isaac y conocían acerca de Jacob y conocían acerca de Moisés, que fue llevado del desierto a Egipto para sacar a Israel de Egipto. Y sabían que el mar rojo fue abierto, y sabían que el río Jordán fue abierto, y las aguas se paralizaron, y sabían ellos que Josué había sido el sucesor de Moisés, y ellos sabían todos los milagros que había hecho Dios por mano de Moisés y por mano de Josué. Ellos conocían acerca de David, de Salomón y de los reyes. Ellos conocían doctrina profética. ¿Me explico? Entonces, lo que estoy tratando de transmitir, la estrella, lo primero que debemos de entender nosotros, que la estrella enseña un mensaje doctrinal, una verdad doctrinal, específicamente doctrina profética, sobre lo cual los reyes magos se dejaron llevar por ella. Ahora tengamos cuidado con las profecías hoy en día. Tengamos cuidado con las profecías hoy en día. Hoy se ha levantado mucho profeta. Se han autoproclamado profetas. Hermano, ya no hay más profecías, porque la Biblia está completa. Pastor, pero si hay un profeta que dice algo que aparece en la Biblia, bueno, si aparece en la Biblia, ¿para qué lo dice entonces? Si ya aparece. Pastor, pero hay cosas que enseñan que no aparece. Tenga cuidado,
Porque la revelación de Dios a los hombres es la perfecta, inequívoca, incuestionable e indubitable palabra de Dios. La revelación de Dios, los oráculos de Dios para el hombre. Para que el hombre a través de la Biblia pueda encontrarse con el Mesías y pueda trascender su vida más allá de lo terrenal, más allá de lo temporal, más allá de lo pasajero. A través de la Biblia nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Por lo tanto, no necesitamos que vengan algunos a contarme cuentos y a decirme ideas para luego sacarnos el dinero. Amén. Porque nos engañan y nos manipulan nuestras emociones para cogernos el dinero, para vaciar nuestro chanchito. Tenga cuidado. El día que en esta iglesia comiencen a enseñar todos los meses sobre dinero, usted sabe que está pasando algo extraño en esta iglesia. Usted sabe que no lleva la dirección correcta que debe llevar, que hemos llevado por 32 años. Solamente una vez al año enseñamos algo acerca de dinero, de diezmos, de ofrenda y todo eso para educar al pueblo de Dios una vez al año. Y no necesitamos más. Sí, se recogen ofrendas, sí se recogen diezmos, lo creemos. El problema con el diezmo no es el diezmo, el problema con el diezmo es lo que la iglesia hace con el diezmo. ¿Sabe lo que hicimos nosotros con el diezmo que hemos recibido por año? Mírelo. Mire el patio allá, mire la casa pastoral, mire el auditorio, mire el estacionamiento al frente, mire todo lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que hemos hecho nosotros con el dinero que usted ha dado. Porque esto no fue gratis. Por lo tanto, el problema no es dar, sino con qué propósito damos y de qué manera lo usan la gente que se los damos. Pastor Jerry y yo no tenemos nada que ver con dinero. No pasan por nuestras manos dinero, porque no nos metemos en ese tipo, ese no nos corresponde a nosotros. Pero tenga cuidado con esos grupos que se levantan obispos y apóstoles y superapóstoles y profetas y profetizas. Tenga cuidado, porque no todo lo que se habla en nombre de Dios es de Dios. Lamentaciones 2:14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, pero no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Es decir, profetas falsos que auguraban buenas cosas, pero no les previnieron del pecado que tenían, y que el pecado que tenía el pueblo de Israel los arrastró a la esclavitud a Babilonia. Los profetas debieron haberles avisado si hubieran sido profetas de verdad, pero se quedaron callados porque cuidaban su trabajo, cuidaban la lana, cuidaban su dinero, cuidaban su fama, cuidaban su reputación. Por eso que en esta iglesia predicamos todo el consejo de Dios, y por eso que algunos salen enojados de esta iglesia, y es más, y se van y nunca vuelven porque les pisamos el callo. Porque les dijimos y les hablamos acerca de su escondido pecado que tenían, y salieron por allí como el diablo, perseguido por más diablos. Tus profetas profetizaron vanidad, cosas vacías, cosas huecas. Tenga cuidado. Predicando cosas vanas, falsas, vacías, para engañar, manipular, comprar voluntades, comprar corazones y comprar carteras y chequeras. Profecías y extravíos. Yo le coloco le voy a mencionar una sola, Ellen de White. ¿Sabe quién es Ellen de White? Ellen de White es la fundadora de la iglesia adventista. Los cristianos que se creen judíos, supuestamente cristianos que se creen judíos y que guardan el día sábado.
Ellen de White profetizó por allá por el año 1840, 1850. Óyete, ya ha llovido mucho, ya ha nevado mucho. Ellen de White por el año 1850, 1860 profetizó que iba a llegar el tiempo en que Estados Unidos el domingo iban a cerrar todos los negocios y que todos los negocios iban a estar cerrados, supermercados, tiendas, restaurantes, todo va a estar cerrado porque Estados Unidos iba a adorar a la bestia. Ya han pasado más de 150 años y todavía Estados Unidos no cierra los negocios el día domingo. Más por el contrario, siguen cada día más abriéndose. Y hay menos concurrencia a las iglesias. Esa profeta fracasó y mintió. Y la Biblia dice en Deuteronomio 18, cualquiera que tenga la osadía de hablar en nombre de Dios, y si no se cumple lo que profetizó, significa que no es de Dios y es digno de muerte y hay que apedrearlo y matarlo. Así lo dice la Biblia. Pastor, ¿y cómo sabemos que lo que se profetiza es de Dios? Bueno, entonces simple, que se cumpla. La mayoría de las profecías que están diciendo hoy día no se cumplen. Tenga cuidado. Los reyes magos, los sabios del oriente, entonces se dejaron llevar por la estrella profética. Primera de Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero lo que es en parte, y ahí sigue hablando más el pasaje, entendiendo que cuando llegase a completarse la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, ya no iba a ser necesario profetas con sus profecías, porque la Biblia nos revela todo lo que el hombre necesitamos. Así que la estrella se constituyó en el mensaje profético sobre lo cual hay que escucharlo, amados hermanos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Hermanos, las profecías bíblicas son una doctrina esencial, son una doctrina preponderante, determinante para la fe del cristiano. Las profecías cumplidas son medicina para aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, porque se da cuenta que todo lo que la Biblia dice se ha cumplido, y aquel que no cree todavía termina creyendo, porque se han cumplido todas las promesas de Dios en el sí y en el amén. Por lo tanto, las profecías cumplidas son medicina para aquel que todavía no cree, y lo pueden llevar a Jesucristo. Pero las profecías que no se cumplen son medicina para el creyente, son medicina para ti y para mí, porque nos dan esperanza, porque nos traen fe, porque nos traen confianza, que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque el mundo esté en un caos estrepitoso, lamentable y triste, sabemos que las profecías bíblicas dicen que viene Cristo, que viene el Mesías, que viene el Señor y va a levantar en algún momento a la iglesia, a la esposa del Cordero, y va a venir la semana 70, y va a venir el anticristo, y va a venir la abominación desoladora, y va a venir el tiempo de angustia de Jacob, y va a venir Cristo montado en el caballo blanco para juzgar a las naciones, y en este mismo lapso se va a cumplir lo que yo creo, Apocalipsis 16, las copas de la ira del Cordero, que la estuve leyendo hace un par de semanas atrás, y es increíble, es que el pasaje me habla que es un evento corto, pero con una intensidad horrible de juicio para la humanidad. Apocalipsis 16.
Y luego entonces Jesucristo montado en el caballo blanco para acabar, para encerrar al diablo por 1000 años, para apresar a la bestia y al falso profeta y enviarlos por la eternidad a los abismos de oscuridad, al lago de fuego, más bien dicho. Y luego entonces Cristo restaura, levanta en la tierra el milenio, 1000 años de justicia. Todo lo que yo acabo de decir son doctrinas proféticas que están a la mano, y todo está preparando. Así que, hermanos, el mensaje de la estrella, primero, es un mensaje doctrinal profético. Pero hay un pequeño problema en todo lo que dije. Nehemías capítulo 9, versículo 29 dice, Nehemías capítulo 9, versículo 29 dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra sus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, Nehemías 9:30, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon a los profetas. Mire para acá. Hay muchos que se ríen de mí porque estoy predicando mucho sobre profecía. Hay muchos que se ríen de los pastores que estamos al frente, predicando, exhortando, animando, desafiando al pueblo de Dios a que nos preparemos para los eventos finales, porque están más cerca que lejos. Pero no les escuchamos. No les escuchamos. Déjeme decirle algo, estamos muy cerca de las profecías para cumplirse en su plenitud. Estamos muy cerca del comienzo y algunos dicen que ya comenzamos la última semana, la número 70. Hay muchos que piensan que ya entramos por ese periodo que dice Mateo capítulo 24, los primeros 8 versículos, cuando dice principio de dolores. Hay muchos que piensan que ya entramos en ese periodo. Hay otros que piensan que estamos por entrar. Pero de hecho es esto, no menospreciemos las profecías. Al pueblo de Israel Dios le mandó profetas verdaderos y no los escucharon, los rechazaron. Piense un poquito, Pastor Jerry, ¿qué hubiera pasado si los sabios del Oriente no le hacen caso y no obedecen al mensaje profético de la estrella? ¿Qué hubiera pasado? Todavía estuvieran en Oriente dando vueltas y rascándose la cabeza y diciendo, ¿y por qué apareció esta estrella? Y todavía estuvieran dándose vueltas. Pero por causa de que le creyeron al mensaje profético, cumplieron el propósito de Dios para su vida. Mire para acá, mire para acá. Hay muchos creyentes que todavía están en el Oriente. Allá se quedaron. Vieron la estrella y les pareció un fenómeno bonito, pero de ahí no salieron. Nos hemos quedado en el Oriente rascándonos la cabeza para tratar de entender el mensaje de la estrella que puso delante de nosotros. Ya vemos muchos que estamos teniendo vidas tristes, como dije anteriormente, vidas insípidas, vidas infructuosas, vidas sin gozo, vidas sin regocijo, porque los sabios del Oriente, por haber obedecido al mensaje profético de la estrella,
cuando vieron la estrella pararse en la casa donde estaba el niño, dice que se regocijaron de grande manera. Nosotros, muchos de nosotros, no nos vamos a poder regocijar en nuestra vida cristiana porque nos hemos quedado botados en el camino. No hemos permitido que mi vida, que mi voluntad, que mi yo me dirija por medio de las estrellas que Dios ha puesto delante de mí. Leemos la Biblia y me importa un pepino. Escuchamos palabra de Dios y me importa un pepino. Nada me importa. Recibo un consejo de la palabra de Dios y somos como el lagartijo. Me entra por este oído y me sale por este otro. Y mi vida sigue igual. ¿Alguien dice amén? ¿Será verdad lo que estamos diciendo? Tengamos cuidado porque Dios ha entregado en nuestras manos estrellas para que nos dejemos guiar por ellas. Y estamos tomando decisiones como si no tuviésemos luz. Estamos accionando en nuestras vidas para con nuestra vida personal, matrimonial, familiar y para con nuestra vida congregacional. Estamos accionando, decidiendo, comprando y vendiendo, casándose y descasándonos como si no tuviésemos Biblia, como si no tuviésemos palabra de Dios, como si no tuviésemos luz para ser guiados. Y las tenemos. Pero el problema es que no les estamos haciendo caso. Cuán importante será entonces hacer caso a las verdades doctrinales proféticas de Dios, ya que por causa de esto los magos creyeron, obedecieron, y se movieron alcanzando el propósito que Dios tenía para con sus vidas. Llegar a la casa donde estaba el niño y arrodillándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron todo tipo de regalos. Y dice que siendo avisados en sueño por Dios, para que no fueran a Herodes, porque Herodes los iba a matar, regresaron a su tierra, a Oriente, por otro camino. La historia de los sabios del Oriente termina ahí. Nunca más aparece. Pero yo no dudo que se fueron con la estrella en sus vidas. Yo no dudo que se fueron con la estrella en sus corazones. La estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo el Mesías. Yo no dudo que hayan sus vidas cambiado y sido transformados por ese encuentro que tuvieron cara a cara con aquel que ha nacido, el Rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, manifestado al mundo, a todas las naciones, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por nosotros, para que todo aquel que cree en Él y le pide que la sangre de Cristo le perdone y le lave y le limpie de todo pecado, la sangre de Cristo le va a limpiar de todo pecado y va a tener vida nueva y vida eterna. No solamente el mensaje de la estrella, no solamente el mensaje de la estrella es un mensaje que nos da verdades doctrinales, sino que también es un mensaje que nos enseña verdades prácticas de Dios para la vida normal y secular del creyente. Aunque ya lo dije en parte, dije muchas cosas de las que tengo en este punto, pero permítame nuevamente tomar Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, del oriente al poniente a Jerusalén. Un viaje, según los expertos, en aquel tiempo de 4 o 6 meses, cruzando por desiertos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, preguntando, declarando, afirmando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El segundo punto donde declaramos que la estrella no solamente nos enseña verdades doctrinales, en este caso proféticas, sino que la estrella nos entrega verdades prácticas para la vida del cristiano. Lo que estoy tratando de decir es esto: cuando los sabios del oriente, oiga bien, cuando los sabios del oriente reconocen que esa estrella es la estrella enviada por el Creador, por el soberano, por el eterno, para guiarlos a ellos a un propósito, la fe de los sabios del oriente se activó. Pastor Jerry, es como que si la estrella fuera usada por la gracia preveniente para guiar a estos sabios a la fe, porque al momento de ver la estrella, la fe de los sabios del oriente se activó y la voluntad de los sabios del oriente se activó de tal manera, oiga bien lo que voy a decir ahora, la fe de los sabios del oriente activó la voluntad de ellos de tal manera por medio de la estrella que de oriente viajaron al desierto. Y del desierto viajaron a Jerusalén. Y de Jerusalén se encontraron con el bandido y con el maldito Herodes. Y con los religiosos recalcitrantes y ciegos de la época. Y luego que salieron de delante de Herodes, la estrella volvió a salir y de Herodes la estrella lo llevó a la casa donde estaba el niño. La estrella paró arriba de la casa y luego entraron a la casa y adoraron a Dios. Todo este movimiento implica que la estrella activó la voluntad de los sabios del oriente para hacer en su vida lo que la estrella les estaba diciendo, para encontrar la voluntad de Dios en su vida. Ahora, permítame decirle esto. En la vida cristiana hay teoría y hay práctica. Es como toda cosa. Rosemary no está. Rosemary está estudiando para medicina, tiene 25 años todavía estudiando allí y creemos que de aquí al año 3000 puede que se gradúe porque es una carrera larga y complicada, pero usted estudia medicina y en la facultad de medicina a usted le enseñan teoría médica, ¿no es verdad? Pero tiene que salir de la academia de medicina, de la escuela de medicina, y tiene que practicar, poner en práctica la teoría fuera de la academia, en su familia, en los hospitales, en las emergencias. Entonces existe una teoría medicinal, médica, y existe una práctica. ¿Para qué me metí tanta enseñanza en la cabeza si no voy a practicar lo que aprendí? No es un médico completo, alguien que estudia teoría, pero que no lo practica en el hospital. Tiene que ser estudiado en teoría y ponerse en práctica. El hermano Lewis, que viene algunas veces para acá, él es policía, él trabaja aquí en el Alto Manhattan, por allá por la 160, por la 187. Ahí en la 187 vive un bandido terrible, ¿ok? En la 187 con Ámsterdam vive un personaje allí que es un bandido. Yo lo estoy mirando por aquí, ¿ok? Y por eso a Lewis lo mandaron ahí al Alto Manhattan, porque hay alguien terrible por allí. El hermano Lewis
tuvo que ir a la academia policial, yo no sé cuánto tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Pero lo que aprendió en la academia policial, ahora lo practica en la calle. ¿Me explico? Para que sea completo. Ahora, piénselo de esta manera. En la vida cristiana sucede lo mismo. En la vida cristiana usted lee la Biblia y aprende teoría. En la vida cristiana algunos van a los institutos bíblicos y aprenden teoría. En la vida cristiana usted cada domingo viene a la iglesia y cada sermón que usted escucha aprende teoría, conocimiento. Pero cuando salimos del instituto bíblico, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando salimos de una prédica, de un servicio dentro de una iglesia, tenemos que salir a la calle, ir a nuestra familia, a nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Y ahí se practica lo que ha aprendido usted teóricamente hablando. El cristianismo teórico mata al cristianismo, porque la teoría no sirve para nada. Nos llenamos del conocimiento teórico y salimos de aquí para practicarlo en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, como esposos, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como empresario, como dueño de negocio. Aplicamos en la calle las verdades teóricas que aprendemos dentro de la iglesia. Mira para acá. Los sabios del Oriente recibieron la profecía, el mensaje profético de la teoría de Dios. Pero luego su voluntad fue llevada para poner en práctica. Por eso, repito, de Oriente al desierto, del desierto a Jerusalén, en Jerusalén frente a Herodes. Salieron de Herodes, la estrella apareció, y de Herodes a la casa. Y llegando a la casa, entraron a la casa e hicieron todo lo que hicieron, significando práctica. El cristianismo es práctica. No sirve el cristiano teórico, porque se convierte en un cristiano espía, FBI, del FBI, y nadie sabe que es cristiano. Tenemos que entender que somos alimentados con la teoría de la Biblia, con la teoría doctrinal, con verdades de la Biblia. Y al salir de lugares como estos, salimos a la calle a practicar lo que aquí hemos aprendido. Por lo tanto, la voluntad de los sabios del Oriente fue movida, porque fue activada la fe de ellos por medio de la misma estrella. La estrella nos muestra, nos enseña, nos instruye verdades doctrinales, pero dichas verdades hay que ponerlas a funcionar en la práctica. La estrella, por lo tanto, les proporcionó la dirección que tenían que seguir. La estrella les proporcionó la guía que necesitaban para ir a adorar al Mesías. La estrella se convirtió para ellos en su GPS, en su GPS. GPS, ¿cómo es? GPS, ¿ok? GPS, para llevarlos a la misma presencia del Mesías, para ir a adorar al Mesías, para ir a humillarse ante el Mesías, para ir a rendir tributo al Mesías. La estrella les enseñó y los guió para que practicaran lo que estaban aprendiendo. Es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer. Somos enseñados en la iglesia y somos instruidos. ¿Para qué? Para poner en práctica lo que se nos enseña. Ahí está el cristiano completo, teoría y práctica.
De tal manera que usted cuando va a comprar al supermercado y usted paga con $20 algo que está comprando, y cuando la cajera le empieza a dar el vuelto, usted se da cuenta que la cajera le entrega como $45, pero espérate, tú pagaste con 20. Lo que yo iba a pagar costó $5, pero la cajera, habiendo yo pagado con 20, ya me ha devuelto $45. Hay algo extraño en todo esto. Y como usted es creyente que aprendió aquí en la iglesia a ser honesto, entonces usted, cuando se da cuenta que la cajera le está dando $45 de más, usted levanta la mano al cielo y dice: Señor, gracias Padre por la bendición que me estás dando, y sale contento del lugar. No señor, no señor, esa cajera se equivocó. Por alguna razón esa cajera no está bien. Usted le dice: perdóneme, yo le di $20 y usted me ha dado 45 para atrás. Me parece que hay un error. Ay, ¿verdad? No me estoy dando cuenta. Gracias, señora. Gracias, joven. Gracias, caballero. No me dé la gracia a mí. Yo soy cristiano. Dele la gloria a Dios porque un cristiano le tocó esto y yo no me voy a quedar con dinero ajeno. ¿Alguien dice amén? Si usted no dice amén, usted se descubrió. ¿A cuántos le han devuelto de más? No voy a preguntar qué hiciste entonces. No te voy a preguntar qué hiciste. Y fueron como 20 manos que se levantaron. ¿Entiende lo que estamos tratando de decir con el aspecto de las verdades de Dios? Mire lo que aprendemos en Navidad, algo tan simple y algo tan real. La estrella enseña doctrina, verdades doctrinales, pero la estrella nos enseña verdades prácticas, que la doctrina hay que ponerle patitas. Eso es. Pastor, ¿a qué hora vas a terminar? Cuando el Espíritu Santo me lo diga. Hermano, mire, le voy a dar un consejo. Déjese guiar. Déjese guiar. Y si no entiende o no encuentra la respuesta que necesita para una situación especial en su vida, llame a los pastores que le van a aconsejar. Ahora, no le tenga miedo a los pastores. Hay 3 clases de pastores en el mundo entero. Óigame bien, hay 3 clases de pastores. Está el pastor que te va a decir lo que tienes que hacer y te va a obligar a hacerlo. No, amén, hermana, espérese. No, porque las ovejas no son ciegas. Lo va a obligar a hacer. Hay pastores que te van a aconsejar lo que tienes que hacer, pero la decisión va a ser tuya. Y hay pastores que no le van a decir nada a usted, haga lo que usted quiera, no le interesa. 3 clases de pastores: el que te obliga, el que te da el consejo y haz lo que tú dices, y el que no te dice nada. ¿Cuál es el que conviene? ¿Cuál es el bíblico? El bíblico no es el que te obliga a hacer lo que tú dices, lo que él quiere. El bíblico no es el que no te dice nada, porque no está cumpliendo su trabajo. Por eso que se han levantado psicólogos y psiquiatras, porque hay pastores que no aconsejan. El pastor bíblico es el que ora contigo, es el que escucha tu pregunta y es el que te aconseja, pero te dice al final: hermano, usted vea si le conviene y si es de Dios el consejo que le estoy dando, y si no, considere usted qué es lo mejor que usted puede hacer. Yo no obligo a nadie a tomar un consejo que yo le doy.
Pastor Jerry no obliga a nadie a tomar un consejo, no los obligamos, pero sí les decimos lo que tiene que hacer, porque es nuestro deber. Le voy a dar un consejo. Busque consejo. Busque consejo. ¿Usted cree que es casualidad cuando la Biblia dice que los cristianos son considerados como ovejas? ¿Usted cree que es casualidad cuando la Biblia dice que usted y yo somos ovejas del prado de Dios? ¿Por qué no dice puerquitos? ¿Por qué no dice toros, vacas? ¿Por qué no dice conejos? Ustedes son conejos de Dios. ¿Por qué dice ovejas? Porque la oveja es el animal cuadrúpedo de 4 patas, más simple, más noble y más tonto que pisa la tierra. La oveja sale del redil. Este es el redil aquí. Y una de las ovejitas se escapa del redil y ya a 5 metros, 6 metros, no sabe volver. Se pierde. ¿Entiende por qué la Biblia dice que usted y yo somos ovejas? Porque no tenemos tutú. Aunque creamos que tengamos tutú, no tenemos. Por eso que tenemos tanto problema. Por eso que nos casamos con quien queremos. Por eso que nos descasamos y nos volvemos a casar. Y por eso que los muchachos están tirados aquí y allá. Y por eso que hay tantos problemas en la economía y en la armonía y en las relaciones personales e interpersonales. Y por eso que estamos saltando de trabajo en trabajo y de colegio en colegio y de profesión en profesión. Porque no tenemos tutú. Porque no nos dejamos llevar, porque no aceptamos el consejo, porque yo voy a hacer lo que yo quiero. ¡Aguanta entonces! Pero no es casualidad todos los problemas que tenemos, no es casualidad todas las dificultades, porque teniendo estrella en nuestras manos, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la Biblia, teniendo la iglesia, teniendo pastores, teniendo predicaciones que nos exhortan, salgo de aquí y es como que si no hubiera aprendido nada. ¿Alguien se atreve a decir amén? No hay mucho ánimo. No hay mucho ánimo para decir amén. Recuerde que este pastor tiene 44 años en la fe. Y ya ha visto mucho. Y he visto a grandes generales entrar a la iglesia. Aquí llegué yo, aquí llegó uno un día que lo primero que me dijo, hermano Eliezer, aquí llegó uno que lo primero que me dijo, llegó de otra iglesia, lo primero que me dijo a mí y al pastor Jerry, me dijo, ¿qué es lo que hay que hacer para ser pastor? Lo primero, o sea, saludó y lo único que preguntó, ¿qué es lo que hay que hacer para ser pastor? Y yo dije por dentro, quedé mirando al pastor Jerry, y el pastor Jerry me quedó mirando a mí. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega este prospecto a pastor. Ni oveja a lo mejor ha llegado todavía. Porque para ser pastor primero tiene que aprender a ser oveja. Para enseñar primero tiene que ser enseñado. Para exhortar primero tiene que ser exhortado. Y hay muchos que nos queremos saltar la valla. Apenas creemos en Cristo, ya inmediatamente queremos ser pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuántos pastores en este país ganan dinero? Aquí había una mujer, años atrás, se me acercó y me dijo, pastor, y no me diga que le diga el nombre porque no se lo voy a decir. Ya no está aquí, pero ustedes la conocen. Me dijo con una cara sonriente, me dijo una hermana,
pastor, ¿sabe que tengo una amiga que se hizo pastora y está ganando buen billete? Me dijo. Hasta una casa le dieron para vivir, no paga renta. Y me quedó mirando con esa cara de picardía y de Judas, de negociante. Me dijo, pastor, ¿qué tengo que hacer yo para ser pastora? Mira quién le preguntó. Lo primero que le dije, hermana, lo primero que le voy a decir esto, para ser pastora, si usted quiere ser pastora, lo primero que usted tiene que hacer es irse de esta iglesia, porque la Biblia no habla de pastoras. Y me quedó mirando y hasta ahí llegó el programa. Muchos quieren ser pastores, porque han visto a muchos que ganan, hermano, y es verdad, el evangelio y el pastorado se ha convertido en un negocio. Se ha convertido en un terrible negocio que está desacreditando al mundo entero. Por eso que no quieren convertirse, por eso que no quieren creer en Cristo, por eso que no quieren ser salvos, por eso que no quieren congregarse, porque les van a pelar los bolsillos. Elvis, ¿cuánto tiempo usted tiene viniendo a la iglesia? 3 años casi. ¿Alguna vez se le ha pedido dinero? ¿Alguna vez, cuántas veces usted en 3 años ha escuchado sobre dinero aquí en la iglesia? ¿Ah? No recuerda. O es que no ha venido o es que no recuerda, porque él viene todos los domingos de la mañana. No, hermano, aquí no. Aquí no. Aquí no. Le doy un consejo. Todo comenzó con esto. Déjese guiar, pida consejo. No meta las patas, no se equivoque, que se va a meter en problemas. Dios no quiere que usted se meta en problemas. Dios no quiere que viva una vida de fracaso. Dios no quiere que viva una vida alocada, desenfrenada. Dios quiere que usted viva bien para la gloria de Dios. Finalmente, no solamente la estrella nos entrega un mensaje profético, no solamente un mensaje práctico, sino que la estrella nos habla del carácter de Dios. Mire, busque ahí, Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Mire para acá, versículo 9 y versículo 10, ¿sabe lo que enseña? Nos enseña algo determinante y maravilloso del carácter de Dios. Nos enseña que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Dios comenzó un trabajo en el oriente, con los magos y con la estrella. Y la estrella fue apareciendo. Y la estrella desapareció cuando los reyes magos se enfrentaron a Herodes, porque la estrella no tenía nada que ver con Herodes. Se enfrentaron a Herodes. Y luego que salieron de la presencia de Herodes, la estrella volvió a salir. Y la estrella comenzó a caminar y comenzó a moverse y comenzó a llegar al lugar donde iba. Y cuando llegó al lugar donde iba, la estrella se paró sobre la casa donde estaba el niño. Y de ahí la estrella desapareció. Si la estrella no hubiera aparecido después de Herodes, el trabajo hubiera quedado a medias. La estrella cumplió un propósito, porque Dios es un Dios de propósito y Dios cumple lo que promete. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1 y Génesis 2, y después de haber creado todo lo que creó, puso al hombre, la joya de la creación, la puso en el huerto del Edén. Y Dios dice en su palabra, y vio Dios todo lo que hizo, y lo que hizo fue bueno en gran manera. Piénselo, si Dios se queda
se queda en el cuarto día, a medias. Dios cumplió todos los días. Piense Dios con Moisés en Egipto. Trajo a Moisés del desierto, lo metió a la ciudad de Egipto. Hizo todos los milagros y todas las plagas en Egipto. Y Dios no terminó con Israel y no terminó con Moisés hasta que lo llevó a la tierra prometida. No lo dejó a media. Escúcheme, Dios no es hombre para dejar a media sus trabajos. Dios comienza un trabajo, busque Filipenses. Dios comienza un trabajo y no lo termina. El problema es que nosotros no le sabemos dar término. Y si hay un problema y si hay un fracaso, el fracaso no es porque Dios no lo terminó, es porque Dios, habiendo terminado su parte, tú y yo no hemos hecho nuestra parte. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira para acá. Dios comenzó un trabajo contigo. Y Dios, escúchame, y Dios va a hacer su parte. Dios no va a dejar un trabajo a media. Dios va a hacer su parte. Pero más vale que tú le dejes trabajar. Más vale que entiendas que la salvación es gratis, pero vamos a tener un camino de vida cristiana de 20, de 30, de 40, de 100 años. Lo que sea, y tenemos que caminar esos años de vida cristiana de la mano con Dios. Éxodo. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Dice aquí, creí que lo había escrito aquí. Anyway. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, 14 y 15. Y él dijo, Éxodo 33, 14 y 15. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios promete que iba a hacer toda su parte. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés le pidió a Dios que fuera con él hasta el final. Y Moisés entonces, al ver que Dios va con él, iría con él. Hermano, todo lo que Dios comienza es en el sí y en el amén, y va a cumplir Dios. Y habiendo Dios cumplido, pastor, ¿por qué hay muchos problemas si Dios cumple? Porque yo he dejado de cumplir. Yo he dejado de ser y hacer lo que estoy supuesto a hacer y ser. Porque el fracaso no viene de Dios. El carácter de Dios es que toma tu vida y te va a llevar hasta el fin, hasta el momento final en buenos términos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con la presencia de Dios que te va a guiar hasta el final? Porque el fracaso no viene de Dios. El fracaso es del hombre que Dios
queriendo terminar todo su trabajo. A veces no lo dejamos, a veces lo obstaculizamos, a veces lo frenamos. Hay momentos en que Dios dice, bueno, si tú quieres hacer lo que tú quieres y tú no me quieres hacer caso a mí, bueno, está bien, pues, vamos a ver. Y se cruza de manos Dios mirando arriba a ver cómo me va, a ver cómo lo hago, a ver cómo resuelvo. Porque el fracaso no viene de Dios. El fracaso es culpa mía. Porque Dios puso estrellas delante de mí para darme enseñanza doctrinal, para darme enseñanza práctica y para asegurarme que Dios va a hacer su parte. Porque Él cumple lo que promete. Todo lo que Él comienza, lo termina. Somos nosotros los cabezones, que nos equivocamos y no caminamos a la par con Dios, de la mano con Dios, a la luz de Dios, a la guianza de Dios. Y así como la estrella cumplió su propósito, porque Dios la hizo cumplir, así los sabios del oriente, los reyes magos, cumplieron en sus vidas el propósito que Dios tenía para su vida, porque se agarraron de la estrella y no la soltaron hasta que los llevó a la misma presencia donde estaba el niño en esa casa. Y el versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Solamente puede tener gozo un cristiano que está buscando y viviendo la voluntad de Dios. No puede tener gozo, regocijo, un cristiano que ha dejado de hacer la voluntad de Dios, que ha dejado de vivir la voluntad de Dios, que ha dejado de buscar la voluntad de Dios, no puede tener regocijo. Por eso hay tanta frustración en el pueblo de Dios, por eso hay tanta amargura en el pueblo de Dios, por eso hay tanto fracaso en el pueblo de Dios, porque no queremos hacer la voluntad de Dios o hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. A la tarde ya hemos enseñado del versículo del 1 al 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. A la tarde vamos a mirar el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, sobre lo cual se postraron ante él, se humillaron, lo adoraron y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y déjeme terminar con esto, no eran 3 reyes magos por si acaso. No eran 3 reyes magos. Si usted lo quiere creer, créalo. Pero no eran tres reyes magos. La Biblia dice que la ciudad completa se conmocionó al ver que llegaba esta gente. Y no se van a conmocionar con 3 pelagatos que hayan llegado a una ciudad inmensa. Eso eran más de 3. ¿Ok? Aparte de la cantidad, una actitud pomposa, lleno de coronas, lleno de oro, con trajes especiales. Todo el mundo se dio cuenta porque eran más de 3. Y por si acaso, no se llamaban Gaspar, Melchor, ni Baltasar. Hermano, yo creo que habían tremendos camiones ya en aquel tiempo, hermano. No camellos, camiones, burros y vaca y toro y caballo y cuánta cosa. Sea lo que sea, hermano, aprendamos de estas verdades. La estrella nos da verdades doctrinales, verdades prácticas y verdades del carácter de Dios, que Dios cumple. La pregunta es, ¿estás cumpliendo tú? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, nos permites aprender, nos permites enseñar, nos permites visualizar estas verdades prácticas para la vida del creyente. Ayúdanos, oh Señor, a ser enseñados, no solo enseñados, sino edificados,
no solo edificados, sino desafiados, no solo desafiados, sino motivados a accionar en mi vida la verdad es que usted nos enseña. Ayúdenos a entender sabiduría. Bendiga su palabra en medio nuestro, en nuestra iglesia. Bendiga su iglesia, cada creyente, y aquel que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, que pueda comenzar a buscar a Cristo, la fe, a Dios y la esperanza de Dios. Bendiga este tiempo su palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.